En la conductimetría se configura un circuito eléctrico a partir de la disolución de medida utilizando un generador, unos hilos conductores y dos electrodos sumergidos en el líquido. El circuito se utiliza para medir la facilidad con que la corriente circula a través de la disolución. En este circuito, la carga eléctrica es transportada por los electrones en los hilos conductores y por los iones en el seno de la disolución. Hay que destacar que los movimientos opuestos de los cationes y los aniones no se contrarrestan, sino que ambos contribuyen a la conducción eléctrica, aunque no necesariamente en la misma proporción. En general, contribuyen más los iones pequeños que los grandes, ya que viajan más rápido. Asimismo, los más cargados contribuyen más, pues transportan más carga eléctrica en un mismo recorrido. A fin de evitar que los procesos de oxidación y reducción en los electrodos modifiquen la composición de la disolución, durante la medida se utiliza una corriente alterna de elevada frecuencia que cambia muy rápidamente la polaridad de los electrodos. Así los iones invierten constantemente el sentido de su migración y prácticamente no alcanzan los electrodos, con lo cual se evita una conversión apreciable de especies. En función de la concentración y el tipo de iones presentes en la disolución, ésta tendrá más o menos facilidad para conducir la corriente eléctrica. Esta facilidad se mide mediante la conductancia, que se define como la inversa de la resistencia eléctrica de la disolución y tiene unidades de ohm a la -1, también denominado Siemens. La conductancia es una propiedad de la celda electroquímica, es decir, del conjunto de los electrodos más el líquido que hay entre ellos. La conductancia se puede descomponer en un término que solo depende de la geometría de los electrodos y otro que solo depende de la composición de la disolución. El primero es la constante de celda, zeta, en centímetros a la -1, y es un parámetro característico de la celda conductimétrica que viene dado por el fabricante, pero que se puede determinar regularmente calibrando con disoluciones patrón de conductividad conocida. El segundo es la conductividad específica, kappa, en Siemens por centímetro a la -1, que es igual a la suma de las contribuciones de cada tipo de ion, conductividades molares, por su concentración. También hay un factor de conversión de 10 a la -3 que hace compatible la utilización de centímetros en la constante de celda y decímetros al cubo, litros, en las concentraciones. La conductividad cambia bastante con la temperatura y por eso hay que controlar bien este parámetro. Así, algunos equipos incorporan un sensor que mide la temperatura de la muestra y permite estimar la conductancia a una temperatura de referencia. La conductividad específica de una muestra es un parámetro muy poco selectivo, ya que no depende de la concentración de un ion concreto, sino de la suma de contribuciones de todos los iones en disolución. Aún así, puede ser de gran utilidad para evaluar el contenido en sales solubles de una muestra. A mayor concentración de sales, más conductividad. La conductividad se mide habitualmente con celdas de inmersión, unos dispositivos que se introducen en el líquido de forma que éste llene totalmente el espacio entre unos electrodos de platino. El agitador magnético asegura que la composición del líquido en el interior de la celda sea igual que en el exterior. Siempre que se cambia de disolución de medida, es necesario limpiar la celda con agua y secarla con papel para minimizar la contaminación entre muestras. Antes de medir la conductividad, es recomendable ajustar la constante de celda. Esto se hace midiendo la conductancia de disoluciones de conductividad específica conocida. Por ejemplo, el instrumento que se muestra dispone de 3 disoluciones patrón comerciales. Cuando se activa el programa de calibrado, este pide los patrones uno a uno y, a partir de las medidas correspondientes, calcula la constante de celda. De acuerdo con la ecuación anterior, la constante de celda es el cociente entre la conductividad teórica y la conductancia medida.
Una vez determinada la constante de celda, solo hay que sumergirla en la muestra y medir la conductancia. El producto de la conductancia por la constante de celda proporciona la conductividad específica de la disolución, que es la magnitud que muestra el instrumento y que indica el nivel de salinidad de la muestra. La conductimetría también se puede utilizar como indicación del punto final de una volumetría. Son las denominadas valoraciones conductimétricas. Como ejemplo, determinaremos la concentración de sulfato en una muestra de agua por volumetría de precipitación con una disolución patrón de nitrato de plomo. Para iniciar la volumetría, se vierten en un vaso de precipitado 50 ml de muestra con una pipeta forada y se añade un núcleo magnético para agitar la disolución. Entonces se introduce la celda conductimétrica y se mide la conductividad inicial de la muestra. A continuación, se realizan con una bureta adiciones sucesivas de una disolución patrón de nitrato de plomo 0,1 molar y se mide la conductividad después de cada adición. Según se añade el valorante, se observa la aparición de un precipitado blanco de sulfato de plomo y pequeñas variaciones de la conductancia. Esto se explica si consideramos que la precipitación del sulfato al añadir nitrato de plomo produce un intercambio de iones sulfato por iones nitrato y la formación de un producto insoluble que obviamente no conduce la corriente. Como las conductividades por mol de carga de ambos iones son bastante parecidas, los cambios de conductividad son pequeños. Cuando se llega al punto de equivalencia, ya ha precipitado todo el sulfato de plomo y los iones plomo y nitrato que se añaden comienzan a quedar en exceso, con lo cual se observa un incremento de conductividad bastante mayor que el producido por el intercambio de un ion por otro. Entonces se continúan las adiciones hasta un volumen del orden del doble del volumen de equivalencia, en nuestro caso 20 ml. Acabada la valoración, se saca la celda del vaso, se lava con agua y se seca con papel. Si se representa la conductividad en función del volumen añadido, se observan dos tramos más o menos rectos, la extrapolación e intersección de los cuales proporciona el volumen de equivalencia y, en consecuencia, la concentración de sulfato en la muestra. Más rigurosamente, hay que considerar que a lo largo de la valoración la conductividad no solo cambia por la reacción química, sino también por la dilución que se produce al añadir 20 ml sobre 50. Si se efectúa una corrección de la conductividad por dilución, multiplicando por el volumen final y dividiendo por el inicial, se obtienen unos tramos rectos más bien definidos que se siguen cruzando al mismo volumen de equivalencia. Este tipo de valoración, como la potenciométrica, permite trabajar con disoluciones coloreadas o turbias en las que no es posible utilizar indicadores visuales. Además, presenta la ventaja de la extrapolación lineal, que permite una determinación precisa del volumen de equivalencia. De hecho, en el caso que nos ocupa, unas pocas medidas antes y después del punto de equivalencia habrían bastado para obtener prácticamente el mismo resultado. Por otra parte, no es necesario conocer la constante de celda para realizar una valoración conductimétrica, pues más que la conductancia absoluta, lo que interesa es el volumen a partir del cual se modifica su evolución.